Si estás comprometido con hacer el cambio, deja en los comentarios la palabra claridad, porque entender esto no solo puede darte paz, puede devolverte el poder que entregaste sin saberlo. A veces estás ahí convencido de que hay algo real. No lo imaginaste. Ella te buscaba, te sonreía con esos ojos que no mienten, te respondía rápido, celebraba cada cosa que decías como si tú fueras la chispa de su día, y entonces desaparece. Sin aviso, sin razón aparente, se esfuma como si nada hubiese ocurrido. Y tú te quedas ahí, como si una ráfaga de viento hubiera arrastrado todo lo que estaban construyendo, preguntándote qué dijiste, qué hiciste, qué parte de ti fue la que asustó lo que parecía florecer. Pero lo más desconcertante no es la ausencia, es la incoherencia, el contraste brutal entre el entusiasmo que mostraba y el hielo que vino después, porque lo que confunde no es que alguien se aleje, es que lo haga después de haber demostrado tanto interés. Y es en ese punto donde la mayoría de los hombres cae en una espiral de culpa, de análisis inútil, de fantasmas que no tienen nombre. Te preguntas si hablaste demasiado, si fuiste muy rápido, si no fuiste claro, si deberías haber jugado más el juego. Pero aquí viene una verdad que rara vez se dice. Muchas veces no hiciste nada mal. Es más, muchas veces fue precisamente porque lo hiciste bien, porque le despertaste algo que no esperaba, que su mente, su historia y sus miedos no supieron sostener. Y eso cambia todo, porque en el universo emocional femenino, sentir no siempre equivale a actuar. Lo que una mujer desea no siempre es lo que está dispuesta a enfrentar. Y aquí es donde todo se vuelve complejo. Cuando un hombre toca una fibra emocional profunda, cuando la hace sentir vulnerable, cuando despierta algo que va más allá del entretenimiento o la validación, muchas mujeres, especialmente las que han vivido heridas invisibles, entran en un cortocircuito emocional, porque el amor genuino, el interés sincero, la conexión que va más allá de lo superficial, no siempre se recibe con brazos abiertos. A veces se recibe con miedo. Un miedo tan antiguo que ni ella sabe de dónde viene. Desde pequeñas, muchas mujeres aprenden a protegerse, a desconfiar del que da demasiado, a sospechar del que no juega, a temer al que parece demasiado bueno para ser real. No porque sean frías o manipuladoras, sino porque aprendieron a sobrevivir emocionalmente en un mundo donde entregarse podía costar caro. Entonces, cuando tú llegas con claridad, con presencia, con afecto genuino, no siempre te reciben con gratitud. A veces te reciben con duda, con parálisis, con una retirada silenciosa. Y eso no significa que no sentían, significa que sintieron demasiado. Lo suficiente como para asustarse, lo suficiente como para activar todas las alarmas internas que dicen, huye antes de que duela. El error más común del hombre es reaccionar desde el ego. Pensar que si ella se alejó es porque no vales, porque no fuiste suficiente, porque te comparó y perdiste. Pero muchas veces es al revés. Ella se aleja porque contigo sí podía enamorarse. Y no estaba preparada para eso, porque en tu presencia, en tu energía, en tu manera de mirar o de hablar, había una amenaza, no a su bienestar, sino a su control emocional. Y eso, para una mente que aprendió a sobrevivir desde el control, es intolerable. Entonces desaparece, no como venganza, no como juego, como mecanismo de defensa, como quien abandona el campo antes de ser derribado por una emoción que no sabe manejar. Y tú te quedas preguntando qué hiciste mal, cuando tal vez fuiste lo mejor que le pasó, pero llegó en el momento que ella menos podía recibirlo. Esto no es consuelo barato, es un cambio de perspectiva, porque si entiendes que no siempre eres rechazado por lo que eres, sino por lo que representas, puedes dejar de culparte. Y sobre todo, puedes dejar de mendigar explicaciones a quien no se las puede dar ni a sí misma. La mujer que se aleja justo cuando las cosas empezaban a florecer, muchas veces no sabe por qué lo hace.
solo siente que se está exponiendo emocionalmente, que su escudo se está agrietando, que tú la estás mirando como nadie la ha visto, y eso no la excita, la aterra, porque abrirse implica confiar, implica entregarse a la posibilidad de ser herida, implica renunciar al juego, al control, al manual aprendido, y no todas están listas para eso, aunque digan que lo buscan. Entonces, ¿qué pasa cuando tú reaccionas desde la ansiedad? Cuando la persigues, cuando intentas convencerla, explicarle, salvar lo que apenas estaban haciendo. Ella no lo recibe como amor, lo recibe como presión, como validación de su miedo. Porque si tú te desestabilizas tan fácilmente, si tú te pierdes porque ella se fue, entonces no eres ese hombre sólido que su corazón anhelaba y su mente no supo sostener. Te conviertes en alguien más que pide, no en alguien que ofrece. Y ahí se rompe el magnetismo, porque la atracción más profunda nace de la estabilidad, no de la urgencia. Si ella siente que tú te caes cuando ella se aleja, confirma que tu centro dependía de su presencia. Y eso, aunque no te lo diga, la desconecta, porque nadie quiere cargar con la emocionalidad ajena. Nadie quiere sentirse responsable de mantener vivo al otro. Lo que más atrae no es cuánto necesitas a alguien, es cuánto puedes amar sin perderte, cuánto puedes sentir sin desbordarte, cuánto puedes sentir sin desbordarte, cuánto puedes sostenerte incluso cuando el otro no está. Y si ella regresa, que te encuentre completo, no arrastrado, que te vea igual de firme, igual de claro, igual de centrado, porque ahí, y solo ahí, puede reconocer que no eras una amenaza, sino un lugar seguro. Pero si no regresa, si decide quedarse en la comodidad del vacío emocional que conoce, entonces entiende que no perdiste, solo fuiste rechazado por alguien que no podía recibir lo que tú ya habías conquistado por dentro. Y eso, en lugar de doler, debería liberarte. Porque hay mujeres que no se alejan por falta de interés, sino por exceso de ruido mental. Su cabeza entra en bucle. Comienza a sobreanalizar todo, desde la forma en que la miras hasta el tiempo que tardas en escribirle, desde lo que dijiste hasta lo que no dijiste. Construyen escenarios mentales donde todo termina mal, donde tú te aburres, donde tú cambias, donde tú te vas. Y para evitar ese futuro que ni siquiera ha llegado, deciden cortar por lo sano, así, sin aviso, sin lógica. Porque en su mente es mejor prevenir que volver a llorar, aunque ese dolor solo viva en su imaginación. ¿Y tú qué haces? Te castigas, porque no sabes que estás luchando contra fantasmas que no son tuyos, porque crees que podrías haber hecho algo distinto, pero no podías. Porque cuando alguien vive atrapado entre el miedo y la duda, no hay claridad externa que lo saque. Solo el tiempo, la madurez y la experiencia pueden hacerlo. Y hasta que eso no ocurra, su corazón será un terreno incierto. Por eso no puedes convertirte en rescatador emocional. No puedes hacer terapia con tu afecto. No puedes curar con tu presencia lo que solo se sana desde adentro. Tu única opción es sostener tu dignidad. No rebajarte al juego. No preguntar por qué se fue. No pedir explicaciones a quien no las tiene. Porque a veces el silencio es la única respuesta que merece quien no supo cuidarte cuando más dispuesto estabas. Y no se trata de orgullo, se trata de respeto propio, de entender que tu valor no disminuye porque alguien no pudo verlo, que tu capacidad de amar no debe convertirse en mendicidad emocional, que si ella no supo sostener la conexión, tú no debes arrastrarte por los restos. Al contrario, debes seguir, con la frente en alto, con el alma intacta, porque el amor real no te hace dudar de ti, te confirma. Y si eso no fue lo que viviste, entonces no era amor. Era confusión envuelta en deseo, era miedo disfrazado de coqueteo. Era el eco de historias pasadas que ella aún no terminó de escribir. Y tú no estás aquí para ser un capítulo inconcluso en la novela de nadie.
Tú estás aquí para vivir tu historia completa, con alguien que esté lista para escribirla contigo, no a pesar de ti. Si ella se fue, no te arrodilles ante su ausencia. Eleva tu presencia, porque el hombre que permanece firme cuando la emoción quiere derribarlo, es el hombre que termina construyendo lo que los demás solo imaginan. Y aquí es donde empieza a cambiar todo, no afuera, sino adentro. Porque el hombre que ha visto cómo una mujer se aleja justo cuando parecía más conectada, tiene dos caminos: culparse o comprender. Culparse lo deja atrapado en un bucle interminable de qué hice mal, de revisión obsesiva de cada palabra, cada gesto, cada silencio, cada mensaje leído o no respondido. Pero comprender lo libera, porque cuando entiendes que el alejamiento no siempre es rechazo, sino un reflejo de su mundo interno, empiezas a dejar de pelear con fantasmas que no eran tuyos. Y ahí empieza el verdadero crecimiento, porque ya no buscas manipular la emoción, ya no vives para reparar lo que no está roto en ti, y dejas de perseguir a quien no sabe estar. Aquí está la clave que nadie te da. Si te conviertes en el hombre que no necesita ser validado por la respuesta de una mujer, te transformas en el tipo de hombre que rara vez pierde. Porque mientras otros se desarman por cada mensaje no respondido, tú sigues construyendo tu templo interior. Porque mientras otros se desvelan por saber por qué ella cambió, tú duermes en paz sabiendo que no perdiste nada que estuviera realmente dispuesto a quedarse. Y no, esto no es frialdad, esto es madurez. El amor no puede vivirse desde el desespero, no puede exigirse desde la ansiedad, porque la ansiedad de tener te convierte en esclavo de la respuesta. En cambio, cuando amas desde la calma, desde el centro, desde la firmeza, incluso el abandono no te hace perder el equilibrio. ¿Te has dado cuenta cómo muchas veces, cuando tú te retiras, cuando tú decides no rogar, cuando tú eliges tu paz, es ella quien regresa? No es casualidad, es percepción. Porque la mente femenina está entrenada para detectar debilidad, incluso en el tono de tu voz. Si tú le muestras que su silencio te destroza, te coloca en la categoría de los hombres inseguros, de los que no tienen un propósito más grande que ser aceptados. Pero si tú puedes mantenerte sereno, si tú puedes avanzar sin cargar el peso de su duda, entonces comienzas a reflejar algo muy diferente. Comienzas a reflejar autoridad emocional. Y eso, hermano, eso es imán puro. Porque en un mundo lleno de hombres que no saben sostener ni su propia palabra, encontrar a uno que sabe sostenerse a sí mismo, incluso cuando lo pierden todo, es una anomalía que despierta respeto. Aquí está el punto que lo cambia todo. No te define quién te quiere. Te define cómo actúas cuando no te quieren como tú esperabas. Muchos hombres se rompen cuando una mujer se aleja, pero los hombres que se convierten en leyenda son los que transforman ese vacío en estructura. Los que entienden que si ella se fue, no es porque él falló, sino porque ella no estaba lista para esa versión de él. Porque sí, hay mujeres que se sienten atraídas, pero se alejan porque sienten que tú estás demasiado resuelto. Y aunque no lo digan, eso las descoloca. Porque no saben cómo interactuar con un hombre que no necesita juego, drama o validación para quedarse. Tú crees que el problema es que le faltó química, que no hubo suficiente conexión. Pero no. Muchas veces lo que le sobró fue intensidad emocional. Porque tú llegaste con energía clara, con mirada directa, con intención definida. Y ella, acostumbrada al caos, al tira y afloja, a los hombres que primero se ofrecen y luego se esconden, no supo qué hacer contigo, porque tú eras la excepción a su regla emocional. Y eso, por muy atractivo que sea, también puede ser incómodo. Hay mujeres que se sienten más cómodas con el desorden, no porque sean malas, sino porque es lo único que conocen, porque la calma, cuando nunca la han vivido, no se reconoce como paz. Se confunde con aburrimiento. Y ahí es cuando deciden alejarse, no para castigarte,
sino porque no entienden cómo relacionarse con alguien que no las lastima. En su cabeza, el amor tiene que doler, tiene que tener altibajos, tiene que jugar con la incertidumbre. Y si tú no entras en ese guión, sienten que algo está mal, aunque todo esté bien. ¿Qué haces tú ante eso? ¿Te adaptas a ese guión? ¿Te conviertes en el hombre que juega para no perderla? ¿Te desdibujas para encajar en una narrativa que no es tuya? ¿O eliges mantener tu autenticidad, aunque eso signifique perderla? Porque perder a alguien desde tu verdad siempre será menos doloroso que conservarla desde una versión editada de ti. Lo más fuerte de esto es que muchas veces la mujer que se aleja de ti se arrepiente en silencio. Pero lo hace cuando ya es tarde, cuando ya estás en otro nivel emocional, cuando ya no estás disponible para volver al lugar que antes ocupaba. Y entonces te observa desde lejos, te recuerda, te extraña, pero no vuelve, no porque no quiera, sino porque su orgullo, su confusión o su entorno no se lo permite. Y tú ya no estás ahí para rescatarla, porque tú ya entendiste que el amor no se fuerza, no se ruega, no se empuja, se ofrece. Y si no se recibe, se retira con dignidad. Esta es la gran diferencia entre el hombre que vive su valor y el que lo mendiga. Uno entiende que no es su tarea convencer a nadie de quedarse, y el otro se desgasta tratando de explicarle a alguien lo que debería haber sentido sin palabras. Tú no estás para ser entendido por quien necesita explicaciones. Estás para ser sentido por quien ya hizo el trabajo interno necesario para reconocer tu valor. Y si ella se aleja, aunque claramente le gustas, tal vez es porque aún no sabe cómo sostener eso que tú representas. Tal vez no está en guerra contigo, sino con su propia historia. Tal vez no eres el problema, sino el espejo que refleja todo lo que aún no ha sanado. Y eso, aunque no lo digan, duele más que cualquier rechazo, porque una parte de ella sabe que contigo había algo real, algo diferente, pero eligió lo conocido, eligió lo seguro, eligió el guión que no incomoda, y tú elegiste no traicionarte, y por eso, aunque duela, ganaste, porque la victoria más grande no es conquistar a alguien, es no perderte a ti mismo en el intento. El día que entiendas eso, hermano, nada volverá a quebrarte igual, porque sabrás que si una mujer se aleja, aunque parezca que le gustas, no es el fin. Es solo el inicio de un nuevo nivel de amor propio, donde ya no suplicas ser visto, donde ya no lloras por respuestas, donde ya no buscas cerrar círculos que no abriste tú, donde simplemente avanzas con la frente en alto, con el corazón en paz, porque sabes que tu energía no se negocia, que tu centro no se compromete y que tu valor no disminuye porque alguien no pudo sostenerlo. Y es justo ahí, en ese punto donde decides no volver atrás, donde empieza a construirse una versión de ti que ya no necesita explicaciones para sanar. Porque el hombre que ha dejado de buscar en los gestos ambiguos una certeza que nunca llegó, que ha entendido que no siempre el silencio es castigo, ni siempre la distancia es desprecio, se convierte poco a poco en alguien que deja de rogar presencia y empieza a inspirar respeto. Y eso, aunque no se note de inmediato, transforma la manera en que las mujeres te miran, porque ya no eres el hombre que se derrumba cuando alguien se aleja, sino el que permanece firme, sereno, inexpugnable. Y esa estabilidad, en un mundo emocional, plagado de vaivenes y sobreanálisis, es como un faro en medio de la tormenta. Ella lo siente, incluso si no lo entiende, porque hay algo en ti que ya no pide, que ya no implora, que simplemente es. Y ese tipo de presencia no se compra, no se aprende con frases prefabricadas, no se imita. Se forja en cada abandono que no te deshizo, en cada adiós que no te rompió, en cada alejamiento que decidiste no perseguir. Porque en el fondo, cada mujer que se fue sin dar una razón te enseñó algo que no necesitas saber por qué alguien se va para crecer. A veces basta con aceptar que se fue, y punto.
No hay código oculto, no hay falla que reparar, no hay error que corregir. Simplemente, su historia no estaba lista para cruzarse con la tuya. O sí, pero no para quedarse. Y tú no estás aquí para detener tu marcha por quien no sabe caminar a tu lado. Porque si lo haces, si te detienes por cada persona que duda, terminas tú dudando de ti. Y eso, hermano, es el verdadero desastre. Porque mientras tú analizas sus motivos, mientras tú repasas sus palabras buscando señales, mientras tú te culpas por haber sentido, ella ya está en otro lugar, en otro momento, tal vez en otro juego emocional. Y tú sigues ahí, desangrándote por dentro por algo que ya ni existe. Por eso, hay un punto donde ya no se trata de entenderla, se trata de salvarte, de recogerte de nuevo, de recordar quién eras antes de que ella viniera a sacudir tu centro. Porque si tú no haces eso, si tú no reconstruyes tu eje, después de cada retiro inexplicable, terminas hecho pedazos sin saber en qué momento perdiste el norte. Y aquí va una verdad que muchos hombres no quieren aceptar la mayoría de veces. Ella tampoco sabe qué está haciendo, solo reacciona. Desde lo que le dijeron, desde lo que vivió, desde lo que teme, no desde lo que siente. Entonces no es personal, aunque se sienta así. No es un ataque, aunque te duela. Es su manera de sobrevivir, aunque destruya lo que estaban construyendo. Y ahí es donde tú decides, o te adaptas al caos, o te vuelves el tipo de hombre que ninguna tormenta puede mover. No para impresionar, sino para protegerte, porque nadie te va a cuidar mejor que tú. Nadie va a valorarte más que tú mismo cuando entiendes lo que das. Tú no das atención, das calma, no das palabras, das certeza, no das presencia, das estructura. Y eso, créeme, no es para cualquiera. Algunos corazones aún no saben cómo recibir lo sano sin sospechar. Algunos ojos no saben cómo mirar a un hombre estable sin dudar. Algunos cuerpos solo responden al drama porque es lo único que conocen. Y cuando tú llegas con una energía distinta, limpia, coherente, los descolocas, no saben si acercarse o huir. Y muchas huyen, porque prefieren lo conocido a lo correcto, el juego al compromiso, la intensidad al equilibrio. No porque tú no valgas, sino porque aún no saben valorarlo. Y eso no es culpa tuya, pero sí es tu responsabilidad decidir si te quedas esperando a que algún día entiendan lo que vales, o si sigues caminando sabiendo que habrá alguien que no necesite perderte para reconocerlo. Aquí va otra capa profunda de este asunto. Hay mujeres que se alejan porque saben en el fondo que tú no eres el tipo de hombre que se deja moldear. Y eso les incomoda, porque están acostumbradas a hombres que se adaptan, que se doblan, que ceden con tal de no perderlas. Y tú no. Tú puedes quererla, desearla, respetarla, pero no te vas a traicionar a ti mismo por mantener su atención. Y eso, aunque no lo digan, les incomoda a muchas, porque no saben qué hacer con alguien que no pueden controlar. Suena duro, pero es real. La mujer que intenta probarte emocionalmente, alejarse para ver si tú te desesperas, ignorarte para ver si tú te desarmas, no está buscando amor, está buscando control. Y si tú entras en ese juego, pierdes. No solo la pierdes a ella, te pierdes a ti. Porque el verdadero poder está en no reaccionar desde el vacío, en no permitir que alguien más regule tu mundo emocional. Tú no puedes ser termómetro de nadie, tienes que ser el sol que calienta su espacio, estés o no presente. Y si eso no lo valora, si eso no lo entiende, entonces su mente aún no ha madurado lo suficiente como para acompañarte. Tú no estás para demostrar nada, estás para vivir en coherencia. Y si tu coherencia es demasiado para alguien, no cambies. Agradece que se fue, porque el que cambia para encajar se convierte en uno más. Y tú no eres uno más. Tú eres el tipo de hombre que aprendió a ser completo antes de intentar completarse con alguien. Y eso es lo que más escasea. Por eso,
Cada vez que una mujer se aleje de ti sin sentido aparente, recuerda esto: puede que le gustes tanto que no sepa qué hacer. Puede que le despiertes tanto que no quiera sentir. Puede que la muevas tanto que necesite huir. Pero si tú te mantienes firme, sin perseguir, sin reaccionar, sin disminuirte, empiezas a separarte del resto. Te conviertes en ese hombre que no depende del deseo ajeno para validar su existencia. Y eso, con el tiempo, atrae lo que es real, lo que es sano, lo que no se va, porque lo que se va con facilidad nunca fue tuyo. Lo que desaparece sin motivo no era parte de tu historia. Lo que no sabe quedarse no merece tus raíces. Así de claro, tú no estás hecho para ser opción de nadie. Estás hecho para ser elección de quien ya resolvió su caos. Y si para llegar a esa persona necesitas perder a muchas que no supieron valorarte, que así sea. Porque el camino hacia un amor verdadero no está lleno de quien se queda por error, sino de quien se va por miedo y no regresa. Y tú estás hecho para algo más grande que ser un experimento emocional. Estás hecho para ser refugio, hogar, certeza, no para estar explicando constantemente por qué mereces amor. El hombre que entiende esto ya no pregunta por qué se fue, solo se asegura de estar listo para quien sí decida, QUEDARS. Y entonces, cuando ya no estás esperando una disculpa, una explicación o un mensaje que lo justifique todo, te das cuenta de que el verdadero cambio ocurrió en ti. Porque ya no se trata de ella, ni de su ida, ni de su confusión, ni de su silencio. Se trata de ti y de la claridad brutal que ganaste al dejar de idealizar lo que no supo quedarse. Ese es el momento exacto en que dejas de girar alrededor del por qué y comienzas a vivir desde el para qué. ¿Para qué pasó esto? Para que recordaras tu valor, para que entendieras que tu energía no es para cualquiera, para que dejaras de perder tiempo intentando encajar en la vida de alguien que no estaba lista para sostener lo que tú ofrecías. Porque hay mujeres que no te sueltan por falta de amor, sino porque no pueden amarte como tú mereces. No por maldad, sino por límites. Porque el amor que tú estás dispuesto a construir no cabe en el molde emocional donde aún habitan. Y si tú te rebajas a ese molde con tal de no perderlas, entonces el que se pierde eres tú. Por eso, la salida digna siempre es el camino del hombre que se valora. No importa si ella tenía todas las cualidades que te gustaban, si sus mensajes te hacían vibrar, si su voz te calmaba, si sus ojos te hacían olvidar el mundo. Si no está lista, si no puede quedarse, si no puede darte lo que tú ya estás dispuesto a dar, no te sirve. Porque tú no estás buscando momentos, estás buscando vínculos. No estás buscando promesas a medias, estás buscando coherencia emocional. No estás para jugar, estás para construir. Y no se construye con quien aparece y desaparece. Se construye con quien no necesita explicación para quedarse. Así de simple. Aquí va algo que probablemente nadie te ha dicho, pero que necesitas escuchar. A veces tú eres la prueba que la vida le pone a ella para ver si ya está lista para algo real, y no lo está. Y eso no tiene nada que ver contigo. Tú no eres un castillo a medio hacer. Tú ya eres un hombre completo. Con heridas, sí. Con aprendizajes, claro. Pero con una conciencia que no acepta menos de lo que doña. Si ella no puede ver eso, si ella elige irse, si ella desaparece justo cuando todo parecía real, entonces que se vaya. Y si algún día regresa, que sea porque ya hizo el trabajo interno, no porque te extraña. Que sea porque se dio cuenta que no eras uno más, no porque se aburrió allá afuera. Porque si tú permites que vuelva solo por nostalgia, volverá con los mismos miedos, con la misma duda, con la misma incapacidad de sostener lo que antes abandonó. Y tú no estás para eso. Tú no estás para recibir a medias lo que tú sabes entregar completo. Si alguna vez te preguntaste por qué se alejó aunque parecía que le gustabas, aquí tienes la respuesta: no eras demasiado poco. Eras demasiado para su momento.
Y eso, aunque duele, también es una bendición, porque la vida no te está quitando, te está filtrando, te está cuidando de un desastre emocional que no era tu responsabilidad resolver. Te está diciendo, tú ya creciste, no retrocedas. Así que, cuando pienses en ella, hazlo desde la gratitud, no desde la carencia. Agradece lo que compartieron, agradece lo que aprendiste, agradece incluso su partida, porque te dio el regalo más grande. Verte como eres cuando nadie te valida. Verte como sigues firme cuando el otro se desmorona. Verte como continúas aunque ya no esté. Y eso, hermano, eso es carácter. Eso es lo que te convierte en ese tipo de hombre, que no se rompe con un me voy, porque tú ya decidiste hace rato que contigo no se juega. Por eso, no sigas preguntándote por qué se alejó. No sigas imaginando escenarios donde se quede. Ya no importa, porque tú ya no estás ahí, porque tú ya no dependes de lo que ella decida para avanzar, porque tú estás creciendo en una dirección donde solo las personas maduras pueden seguirte el paso. Y si eso reduce el número de vínculos, perfecto, porque no necesitas cantidad, necesitas verdad. Así que la próxima vez que alguien te muestre interés y luego se aleje sin sentido, no entres en caos, no te desarmes, no vayas tras ella. Quédate quieto, quédate firme, quédate contigo y verás cómo, poco a poco, lo que no es real se cae solo y lo que es auténtico se queda sin que lo fuerces. Ese es el nuevo tú. Ese es el hombre que ya no necesita ser elegido para sentirse valioso. Ese es el hombre que incluso solo sigue siendo completo, porque su centro no se negocia, porque su paz no se cambia por una caricia momentánea, porque su amor propio no tiene descuento. Así que si has llegado hasta aquí, si esta historia te resonó, si alguna vez viviste uno de estos silencios que dolieron más que 1000 gritos, quiero que sepas algo. No estás solo. Somos muchos los que ya no jugamos el juego, los que ya no nos quebramos por quien no supo quedarse, los que entendimos que el verdadero amor empieza cuando tú ya no necesitas convencer a nadie de que lo mereces. Y si tú eres uno de esos, si estás listo para dejar de perseguir lo que no se queda, te invito a que te unas a esta comunidad. Comenta aquí abajo cuál de estos puntos viviste en carne propia. Quiero leerte, quiero conocer tu historia. Quiero que entre hombres construyamos este espacio donde no tengamos que fingir fuerza cuando lo que queremos es claridad. Suscríbete si sientes que este mensaje te habló directo. Comparte este video con alguien que lo necesite y quédate conmigo, porque en el siguiente video te voy a mostrar algo que muy pocos hombres saben: cómo volverte emocionalmente inquebrantable cuando el mundo parece estar en tu contra. Nos vemos pronto. Y recuerda, si ella se alejó, no te quebraste, te rebelaste. Mantente firme, mantente tú.